Sí. Vamos a hacer un último ejemplo del método de momentos, pero lo que voy a hacer es, por esta ocasión lo vamos a poner horizontal, es decir, el mismo péndulo que teníamos en la clase anterior, pero lo voy a poner así. Aquí estaría la masa puntual y al centro aquí el resorte. ¿Ok? Todo es lo mismo. La distancia de aquí al resorte a la masa puntual, estas distancias siguen siendo L en 2, L en 2, L en 2. Esta es una masa puntual. Esta es una masa que tiende a ser 0, la masa de la barra, ¿están de acuerdo? Y básicamente. A ver, hijos, la pregunta aquí, la primera que debo hacerles es si al cortar yo aquí el resorte, el sistema se va a mover, ¿sí o no? Sí. Sí se va a mover. Eso indica que el resorte está deformado y que hay que hacer un análisis estático. Cuando digo que el resorte está deformado, me refiero a que el resorte, por ejemplo, si lo pongo aquí en verde, bueno, en azul, este resortito en realidad mide menos. Esto es lo que mide. Lo que pasa es que aquí, al colgarle la masa, la barra esta, se estiró una distancia delta estática. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo haga el análisis estático, este sería igualito a como lo hacían en su clase de estática, una sumatoria de momentos en el pivote igual a 0 positivo en contra de las manecillas del reloj. Tal cual lo hacían en su clase de estática, ponían un diagrama de cuerpo libre donde iban a dibujar el instante en el que están analizando, que no es otra cosa más que esta barrita así y esto así. Y apuntaban las fuerzas que generaban momentos. ¿Cuáles son estas? Bueno, el peso de la masa puntual y la fuerza del resorte que va hacia arriba, ¿verdad? Sí. Son las únicas dos, porque la barra no tiene masa, o sea, no tiene peso. Entonces, viendo esto, vemos que el resorte va a generar un momento positivo. Entonces sabemos que el momento lo forma la fuerza, que es la fuerza del resorte, por la distancia que le da el momento, que es de donde está el resorte al pivote, o sea, L en 2. La fuerza del resorte por L en 2. El peso lo hace girar en contra de lo positivo en la sumatoria, por lo tanto será negativo, que será igual la fuerza por la distancia de donde está esa fuerza, que es el centro de gravedad de la masa puntual, al pivote, es decir, L. Y esto será igual a 0. O sea que nuestra condición de equilibrio, si ustedes recuerdan la ley de Hooke, que dice que una fuerza de un elemento elástico es igual a K por X o K por su deformación. Es decir, que aquí tendría K por lo que esté deformado el resorte. ¿Cuánto está deformado el resorte? Delta estática. Delta estática, es correcto. Sería K por delta estática por L en 2 igual al peso por L. ¿Está bien? Esta es mi ecuación de equilibrio. Esto es lo que me indica por qué el sistema no se mueve. Porque el momento que genera el peso es igualito que el momento que genera el resorte, en magnitud, pero en sentidos contrarios. ¿Sí me explico? Ok, hasta aquí no hay dudas. Si sacamos la JP, bueno, vamos a caer en cuenta que en realidad es la misma, pero bueno, vamos a sacarla. La JP es igual a J más JCG. Esto es
de la barra más la J más la JCG de la masa puntual. ¿Qué vale 0? Si la barra no tiene masa, esto vale 0, esto vale 0. Y las JCGs de las masas puntuales valen 0 siempre. Y lo único que sobrevivió es lo mismo, md cuadrada de la masa puntual. Es decir que la JP será igual a la masa por la distancia del centro de gravedad del pivote al cuadrado, o sea, L cuadrado. Si se fijan, la JP por el hecho de girar el sistema no cambia nada. Ahora vamos a continuar. Ahora sí vamos a aplicar el método. El método dice que hagamos una sumatoria de momentos externos y lo igualemos a una sumatoria de momentos inerciales. Lo hagamos positivo en algún sentido. Hacemos el diagrama de cuerpo libre donde hay que sacarlo de equilibrio. ¿Les parece que lo saque a favor de las manecillas del reloj con la finalidad de que no se empalmen los vectores, no por otra cosa? En realidad, para el sentido que lo quieran hacer, el resultado es el mismo. Pero bueno, voy a hacerlo así con fines didácticos más que por otra cosa. Aquí tendríamos el pivote y estoy exagerando mucho el ángulo. Bueno, como no lo exagero tanto. Aquí estaría la masa puntual y el resorte aquí. ¿Qué tanto lo movimos, fíjense? ¿Qué tanto movimos en realidad la barra? Pues lo movimos una distancia. En realidad lo movimos un ángulo aquí chiquitito que es teta. Voy a poner aquí arriba el ángulo, teta. ¿Está bien? Bueno, esto será igual al mismo sistema. Del otro lado voy a hacer los momentos inerciales, entonces los voy a poner aquí. ¿Ok? A ver, mande. ¿Eso lo hace para analizar el sistema en un momento diferente al que está nada más el de reposo? Es que en reposo puede pasar una vida eterna, una eternidad, y esto nunca va a vibrar. Acuérdate que el análisis se realiza sacándolo de equilibrio. O sea, esta es la Ok. condición de equilibrio. Yo lo saco de equilibrio, como es el caso aquí, pero imagínate que aquí lo estoy sosteniendo con mi mano. Pero hay un instante de tiempo que es cuando quito mi mano, cuando lo suelto. Ups, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mejor borro la mano. Hay un instante de tiempo donde quito la mano y el sistema apenas se va a mover. En ese instante es donde se hace el análisis. Ok. ¿Ok? Ok. Aquí se movió esto, ¿te fijas? Esto iba aquí. No sé qué pasó. Pero bueno, ahí está ya. ¿Qué fuerzas están aquí, ingenieros, que generen momentos? Yo creo que clarísima la fuerza del resorte que va hacia arriba. Ahora bien, el peso, dices, el peso en realidad va hacia abajo, ¿están de acuerdo? Lo voy a poner con la regla para que quede perfecto. Ese es el vector del peso. Aquí está el peso. Yo sé que sobre la línea de la barra está la componente normal al peso. O sea, sobre esta línea
está la componente normal al peso. Aquí está la componente normal y a 90 grados de la normal, si aquí lo tengo que 18. A 90 grados de la normal estará la componente tangente. O sea, aquí está a 90 grados la componente tangente, y la tangente es la que le da el momento. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces solamente hay dos fuerzas que dan momento. La fuerza del resorte y la tangente. ¿Ok? Nos vamos del otro lado de la igualdad y la pregunta es, cuando lo soltemos, Inges, al soltarlo, ¿hacia dónde se va a mover? ¿A favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? Depende si la fuerza del peso es mayor a la del resorte. Contra. Ok. Eso que está diciendo el ingeniero, ahorita lo analizamos. Lo que dice es de que si este de aquí fuese 100 toneladas y la liga fuera una liga muy, no sé, de las de Bejarano, pues obviamente no va a oscilar. Pero supongamos que el sistema sí es oscilatorio, tiene que darse la condición que el elemento elástico pueda hacerlo. De hecho, si esta es una condición de equilibrio, y aquí lo demostramos, al deformarlo se incrementa el momento que genera la fuerza del resorte por encima del momento que hace la tangente del peso. ¿Sí me explico? Ok, sí. Entonces, tendría que, al soltarlo, subir esta masa, o sea, moverse en contra de las manecillas del reloj. Lo que implicaría que la fuerza inercial que va a experimentar estaría en contra. Bueno, a favor más bien de las manecillas del reloj. Es decir, aquí estaría la JP por la aceleración. Y esto le da el sentido positivo a la sumatoria a favor también de las manecillas del reloj. De tal modo que vemos, y la fuerza del resorte lo va a hacer girar en contra de lo positivo del momento de la sumatoria, lo que implica que tengamos una fuerza elástica negativa que multiplique la distancia que le da el momento, que es L en 2. O sea, fuerza del resorte por L en 2. El peso lo hace girar con un momento positivo, entonces será más el peso tangente por la distancia que le da momento, que es L, y esto será igual al valor de la JP por la aceleración. Ahora bien, si volvemos a ver la ley de Hooke, la ley de Hooke dice que la fuerza de un elemento elástico es K por su deformación. Entonces, quiere decir que aquí sería menos K por la deformación del resorte. ¿Cuánto mide la deformación del resorte? Delta estática. Véanlo aquí, miren. Lo voy a poner amarillito. La barra, el resorte, en este punto aquí, la deformación no es nada. Aquí es delta estática. Pero al moverlo hacia abajo un ángulo teta, esta se estiró, perdón, una distancia x. Entonces, aquí el resorte, ¿cuánto tiene de deformación real? Sería, Dilo, tal cual como te viene a la mente. es que no sé si es X por el seno del ángulo, ¿no? A ver, Para que quede hacia abajo. lo voy a dibujar aquí. El resorte, este es el resorte. Está agarrado aquí arriba. La barra está aquí. La barra, yo vengo y la gancho del resorte
y la barra viene a quedar justo recta. Es decir, se estiró el resorte delta estática. Cuando agarro yo, este es el reposo o el equilibrio, pues. Cuando yo lo saqué de equilibrio, lo saqué hacia acá, un ángulo que le voy a llamar θ. Pero el resorte se volvió a estirar una distancia x. ¿Cuánto vale la deformación del resorte aquí? Sí, delta estática más X, entonces. Exacto. Delta estática más x. Y esto todavía va multiplicado por L en 2. Más el peso tangente por L igual a la JP por la aceleración. Si lo reescribo esto, me va a quedar como menos K por delta estática por L en 2 menos K por X por L en 2 más el peso tangente por L igual a la JP por la aceleración. Aquí tenemos dos broncas. Una de ellas es que X es lineal y yo quiero todo que sea angular. Y la otra bronca que tengo es que el peso tangente no es dato. El que es dato es el peso. Vamos a empezar por el peso tangente. Porque aquí tengo este dibujito de aquí, mira. De tal modo que si me lo traigo para acá, por ejemplo aquí, lo puedo analizar muy bien. El problema es que el ángulo que yo tengo aquí arriba como θ, aquí en esta figura, el ángulo θ es este. ¿Es el mismo? Sí. La situación es, si quieres ahorita que termine de explicar el problema con la pura regla, vemos esa parte de que sí es el mismo. Pero la situación aquí es que este ángulo, si yo aplico la ley de los senos, el seno de θ me va a dar la normal, y la normal no me interesa. La que me interesa, ¿cuál es? La Sería tangente. con la tangente. Entonces tendría que usar el coseno de θ es igual al adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, la componente tangente será igual a peso que multiplica el coseno de θ. El problema es que, como vimos, no resulta conveniente y no lo hace el autor del libro en meter funciones en la ecuación diferencial. Entonces, aquí es donde vamos a ver el dogma de fe 2, que dice que el coseno de θ grados para ángulos pequeños tiende a ser 1. Ejemplo. Por ejemplo, si ponemos el coseno de 10 grados, debe dar 0.9 algo. ¿Alguien me ayuda, por favor? Sí, da 0.98. En teoría, entre más chiquito el ángulo, más se acerca a 1. ¿De acuerdo? Y de hecho, bueno, esto lo habíamos visto cuando pusimos el columpio, si ustedes recuerdan en clase, que decíamos, es que cuando el columpio está totalmente horizontal, o sea, que llegaste o lograste subirlo tanto, no sé dónde está la imagen. Aquí, que cuando llega a estar en medio arriba, la componente tangente, aquí miren, es igual al peso. Y abajo, el peso es normal.
arriba es en 90 grados, en la horizontal es tangente. Entonces, si esto se mueve y fluctúa 10 más o menos 5 o 10 grados, prácticamente todo el tiempo la tangente es igual al peso. Es lo que refiere el autor. Entonces, lo que podemos hacer es aquí aplicarle el dogma de F2 y decimos que el peso tangente va a ser igual al peso. Sencillo. Entonces en la ecuación quedaría como menos K delta estática por L en 2 menos K por X por L en 2 más el peso por L igual a la JP por la aceleración. Y nosotros ya habíamos visto antes en nuestro análisis estático que K por delta estática por L en 2 es igual al peso por L. Y yo aquí los tengo los dos, K delta estática L en 2 y peso por L. Sin embargo, este al ser negativo, yo puedo eliminar este con este. Y mi ecuación se reduce a tener menos K por X por L en 2 igual al valor de la JP por la aceleración. Y bueno, aún me queda el problema de tener variables dependientes angulares y lineales cuando todo lo deseamos angular. Pero es fácil porque aquí teníamos un triangulito donde podemos decir que seno de teta es el opuesto, que es X, entre L en 2. Acuérdense que este pedacito de aquí, del pivote a donde está conectado, es L en 2. De tal modo que si yo aquí directamente, por ser de los senos, le aplico el dogma de F1, X será igual a L en 2 veces teta radianes. Esto, ¿De dónde salían esos dogmas de fe, perdón? de no meter las funciones trigonométricas en la ecuación diferencial. Es lo que nos dice el autor que hagamos, el autor del libro. Ah, ok. Y, discúlpame, pero no me puedo perder la oportunidad de mostrarte esto. Dogma de fe. Me lo voy a poner porque... Es lo que había dicho que es un principio innegable, ¿no? Aunque no sepamos si sí es verdad. Es un principio innegable el cual tienes que creerme. Ahora sí que como es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. Por eso le puse el nombre de dogma de fe. En el libro no viene como dogma de fe, viene como un arreglo matemático. Pero como yo también dije, chinga. Entonces dije, pues esto se parece más a un dogma de fe que a un arreglo matemático, ¿no? Está A una interesante. especie de identidad. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, ahorita es sustituir este valor de x aquí por este que está aquí. Entonces nos quedaría como menos k por teta. Aquí L en 2 va multiplicado por L en 2, lo que nos daría L cuadrada en 4. Y esto es igual al valor de la JP por la aceleración. Si lo reescribimos como ecuación diferencial, nos queda la aceleración multiplica la JP más el desplazamiento angular va a multiplicar a K por L cuadrada entre 4 y esto es igual a 0. Esto sería nuestra ecuación diferencial característica donde claramente podemos reconocer los elementos elásticos aquí y los elementos inerciales acá. Por lo tanto, la frecuencia natural será igual a los elementos elásticos en el numerador, K por L cuadrada, entre los elementos inerciales en el denominador, 4 veces la JP en raíz. Me brinqué un extremos por extremos, medios por medios, espero que no les genere algún tipo de resonancia. ¿Está bien? Lo que habría que hacer ahora es sustituir el valor de la JP, la cual la tenemos aquí arriba, la cual es m por L cuadrada,
Es decir, que si la metemos aquí, nos queda que la frecuencia natural será igual a K por L cuadrada entre 4 veces M por L cuadrada en raíz. Podemos eliminar L cuadrada con L cuadrada y resulta que la ecuación de la frecuencia natural será igual a K entre 4 veces la masa en raíz. Esta es la solución. Si se fijan, está bien diferente a las otras dos. Las otras dos cambiaban un signo. Aquí cambia mucho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Déjenme les comparto esto. Inge, yo tengo una duda, porque ahí cuando despejó la X de tener seno del ángulo, lo pasó como ángulo en radianes? Por el dogma de F1. Mira, Ah, déjame les paso a esto y luego ya rayoneo todo. Mira, es que aquí lo correcto es que previo a este paso, X fuera igual a L en 2 veces el seno de teta. Y aquí era donde aplicábamos el dogma de F1. Poner aquí así. Este era el en 2 y aquí el dogma de F1. Que el dogma de F1 lo pusimos varias clases atrás. Aquí está. Que dice, seno de teta grados para ángulos pequeños tiende a ser teta convertido en radianes. Y aquí hicimos un ejemplo. ¿De acuerdo? ok. De tal modo que aquí, por ejemplo, simple y sencillamente convertí seno de teta grados a teta en radianes y fue lo que metimos acá. Ahora, de la duda que tenías, voy a abrir una hoja nueva, porque aquí ya no cabe nada. Y vamos a empezar a rayonear así todo. Por ejemplo, si esta fuese la horizontal, ¿verdad? Y decíamos, y el peso, por ejemplo, va hacia abajo. Aquí está la masa puntual y el peso va hacia abajo. En el momento en que lo movamos, por decir, 10 grados, vamos a poner que 10 grados hacia abajo, lo voy a poner en otro color. Vamos a poner la línea así. Aquí lo sacamos de equilibrio 10 grados, ¿verdad? Pero la masita que quedó aquí, o sea, la masa puntual que originalmente estaba aquí, supongo que quedó aquí, no sé, en este punto. Esta línea, el peso va a seguir estando hacia abajo, ese no va a cambiar. ¿Estás de acuerdo? Sabemos que si, por ejemplo, a 90 grados de los 10 grados sería 80 grados, ¿estás de acuerdo? Donde estaría la tangente. ¿Sí me explico más o menos? Ok, sí. Entonces tú aquí, por ejemplo, ves que la tangente está
a esos 80 grados aquí hasta que se junta. Entonces haz de cuenta que aquí te quedó la componente tangente. La normal es esta chiquitita que se ve aquí, es de aquí a aquí, y este ángulo que está aquí es teta. ¿Sí? ¿Y vamos a hacer un problema con dos masas o este ya es el último que veíamos de este tema? No, de hecho, podemos ver los problemas que ustedes gusten y manden porque si vemos yo tengo que forzosamente el viernes ver el tema nuevo, viernes y lunes. Pero si vemos el calendario, a ver qué día vamos a resolver dudas, podemos hacer problemas con las masas que ustedes gusten y manden. Por ejemplo, ustedes presentan qué día. N4, el 24, ¿verdad? Sí, no, esta clase es N5, es el N5, 27. 27. Bueno, Ajá. el domingo 26, si ustedes quieren y se conectan en la noche, porque yo todos los fines de semana tengo la necesidad de salir fuera de la ciudad, pero regreso a Monterrey más o menos como a las 7, 8. Entonces, si no tienen inconveniente, a las 8 de la noche se conectan y yo les resuelvo todas las dudas que quieran. Por mi parte, yo sí puedo ir el 27. No, el 26 sería, disculpe, 26. El 27 es el examen. Ah, ok, sí, el 26 sí podría. Y bueno, Sí, yo entonces, también. domingo 26 en la noche les resuelvo dudas y practicamos hasta que se cansen. ¿Les parece? Ese día del examen ya tenemos que tener subida la actividad esa, ¿verdad? Que está en tareas. De preferencia, sí. Si no lo tienen así, no importa. No está limitado en el Teams la hora para que lo entreguen. O sea, la fecha. Tiene una fecha límite, porque tengo que asignarla. Pero si por alguna razón ustedes se tardan un día más, como quiera lo pueden subir. Okay. No pasa gran cosa. Sí, más que nada para ver cómo cambia el análisis con dos masas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Alguna pregunta, duda adicional, Inges? De momento no. Muy bien.